Ella se rió mientras le decía a mi jefe que solo fingíamos estar casados, pero no se estaba riendo cuando encontró sus pertenencias en el vestíbulo y los papeles del divorcio en su mano. Mi esposa me ordenó que dejara de actuar como si estuviéramos casados, así que terminé el matrimonio antes de que el champán perdiera el gas. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada en lo que debería haber sido una velada perfecta. Nunca pensé que oiría a mi propia esposa decirme que ocultara nuestra relación como si fuera algo vergonzoso. Había estado esperando con ansias durante semanas la gala benéfica anual del Club Campestre San Ángel para la alfabetización infantil. Como ajustador de seguros, no tenía muchas oportunidades de vestir elegante y apoyar causas que me importaban, y esta se sentía particularmente significativa. Raquel, mi esposa desde hacía 4 años y representante de ventas farmacéuticas, había estado hablando de este evento durante meses. Se había comprado un impresionante vestido azul marino que costaba más que la mensualidad de mi coche y se había peinado en ese salón caro de Polanco. Pensé que por fin tendríamos una noche juntos sin el estrés del trabajo o sus interminables congresos farmacéuticos tirando de nosotros en diferentes direcciones. Me equivocaba en todo. El Club Campestre San Ángel lucía absolutamente mágico esa noche. Candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre los suelos de mármol, y las decoraciones de otoño complementaban perfectamente la elegante atmósfera. Me sentí orgulloso al entrar con Raquel del brazo, luciendo absolutamente radiante con ese vestido azul marino. Encontramos nuestra mesa asignada cerca de los ventanales de la terraza, desde donde podíamos ver los jardines perfectamente cuidados, iluminados por una sutil iluminación paisajística. El comité de recaudación de fondos realmente se ha superado este año. Diego, quiero que conozcas a gente importante esta noche, dijo Raquel mientras nos acomodábamos en nuestros asientos. Su voz tenía ese tono profesional que había estado escuchando con más frecuencia últimamente. Estos son clientes potenciales, y las primeras impresiones importan en las ventas farmacéuticas. Asentí, enderezando mi corbata y comprobando mi apariencia en el reflejo de las copas de vino. Quería dar una buena impresión por ella. La velada comenzó perfectamente. Nos mezclamos durante la hora del cóctel, y me encontré disfrutando genuinamente de las conversaciones con los colegas de Raquel sobre todo tipo de temas, desde las tendencias del mercado hasta experiencias de viaje. Pensé que estaba siendo un esposo comprensivo, haciendo preguntas reflexivas sobre su trabajo y compartiendo anécdotas apropiadas sobre mis propias experiencias en seguros. Raquel parecía complacida con cómo iban las cosas, presentándome con orgullo a varias personas como su esposo. Pero todo cambió cuando vio al doctor Ricardo Montemayor y su equipo de consultoría farmacéutica cerca de la barra. No eran solo clientes potenciales, eran los clientes potenciales, los que podían hacer o deshacer las cifras trimestrales de Raquel, y potencialmente, prepararla para el puesto de gerente regional que había estado persiguiendo durante meses. Pude ver cómo toda su actitud cambiaba al verlos al otro lado de la sala. Diego, estas son las personas a las que necesito impresionar absolutamente esta noche, susurró con urgencia mientras nos acercábamos a su grupo. La firma de consultoría del Dr. Montemayor maneja las adquisiciones de 3 sistemas hospitalarios importantes. Si consigo su negocio, cambiaría por completo la trayectoria de mi carrera. Le apreté la mano suavemente, tratando de tranquilizarla. Tú puedes con esto. Conoces tus productos mejor que nadie. El doctor Montemayor era exactamente lo que esperaba de un consultor farmacéutico, impecablemente vestido, un apretón de manos seguro, el tipo de sonrisa que sugería que estaba acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier habitación. Su equipo consistía en otros 2 hombres con trajes caros y una mujer que parecía salida de una revista de negocios. Estaban discutiendo las proyecciones del mercado para el próximo año fiscal cuando nos unimos a su conversación. Doctor Montemayor, me gustaría presentarle a mi esposo, Diego, dijo Raquel con lo que pensé que era un orgullo apropiado. Es ajustador de seguros aquí en la ciudad. Extendí mi mano con una cálida sonrisa, listo para causar una buena impresión. Es un placer conocerlo, doctor Montemayor. Raquel me ha hablado mucho de su trabajo de consultoría. La conversación fluyó naturalmente al principio. Hablamos sobre la gala benéfica, el clima de negocios local y las tendencias generales de la industria. Me mantuve mayormente en silencio, dejando que Raquel mostrara su experiencia, pero contribuí cuando fue apropiado. En un momento dado,
el doctor Montemayor preguntó sobre mi trabajo en seguros, y expliqué brevemente cómo funcionaban los ajustes de propiedades, asegurándome de mantener el enfoque en la experiencia farmacéutica de Raquel. Fue entonces cuando cometí lo que Raquel aparentemente consideró un error fatal. Durante una breve pausa en la conversación, coloqué mi mano suavemente en la parte baja de la espalda de Raquel, el mismo gesto afectuoso que había hecho cientos de veces antes. Fue completamente natural, el tipo de contacto que decía, estoy orgulloso de ti, sin palabras. Pero la reacción de Raquel fue inmediata e impactante. Se apartó de mi contacto tan rápidamente que el doctor Montemayor se dio cuenta. Luego se inclinó hacia mi oído, su voz un susurro áspero que me atravesó como una cuchilla. Deja de actuar como si estuviéramos casados. Me hace parecer no disponible y perjudica mis contactos. Las palabras fueron dichas con un cálculo tan frío que sentí que mi pecho se oprimía. No fue un momento de estrés o mal juicio. Fue crueldad deliberada. La miré fijamente durante un largo momento, procesando lo que acababa de decir. La mujer con la que me había casado, la mujer a la que había apoyado a través de cambios de carrera y los altibajos de la industria farmacéutica, me acababa de pedir que fingiera que no estábamos casados porque podría interferir con su capacidad para encantar a clientes masculinos. La comprensión me golpeó como un golpe físico. En ese momento de absoluta claridad, entendí exactamente en qué se había convertido nuestro matrimonio. Yo no era su compañero. Era una carga profesional. Mi amor, mi apoyo, mi misma presencia era algo que debía ocultarse y minimizarse. La gala benéfica continuó a nuestro alrededor, pero sentí que la estaba viendo desde debajo del agua. Sin decir una palabra, me agaché y lentamente me quité el anillo de bodas. La alianza de platino que había simbolizado 4 años de matrimonio, 4 años de sueños compartidos y apoyo mutuo, se deslizó de mi dedo con una facilidad sorprendente. Los ojos de Raquel se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba haciendo, pero yo ya estaba comprometido con la acción. Sostuve el anillo entre nosotros por un instante, dejándole verlo claramente, y luego lo dejé caer en mi copa de vino con un suave tintineo. El Chardonnay apenas se movió mientras mi anillo de bodas se asentaba en el fondo de la copa. El sonido pareció increíblemente fuerte en la elegante atmósfera del club campestre. Ahí está, dije en voz baja, con mi voz perfectamente tranquila. Problema resuelto. Estás oficialmente disponible para todas tus necesidades de contactos. Las palabras salieron firmes y controladas, pero por dentro sentí que algo fundamental se rompía. La copa de vino de Raquel se deslizó de sus manos temblorosas, rompiéndose en la terraza de mármol con un estruendo que pareció resonar en todo el lugar. El sonido del cristal roto cortó el elegante murmullo de la conversación, haciendo que las cabezas se giraran en el área inmediata. El doctor Montemayor y su equipo de consultoría se quedaron congelados, testigos claramente incómodos de lo que obviamente era un matrimonio terminando en tiempo real. Diego, no quise decir, comenzó Raquel, con el rostro pálido por la conmoción. Sí, lo hiciste, respondí, manteniendo aún ese tono inquietantemente tranquilo. Quisiste decir cada palabra, y ahora todo el mundo sabe exactamente lo disponible que estás. Levanté mi copa de vino, con el anillo de bodas todavía visible en el fondo, y tomé un sorbo deliberado. No se me escapó la ironía de que literalmente estaba bebiendo sobre mi matrimonio. La noticia de mi gesto dramático se extendió por los círculos sociales de élite del club campestre más rápido que un incendio forestal en hierba seca. Lo vi suceder en tiempo real, las miradas discretas, las conversaciones susurradas detrás de bolsos de diseñador, los sutiles señalamientos en nuestra dirección. En cuestión de minutos, la mitad del comité de recaudación de fondos sabía que la Mesa 7 acababa de presenciar lo que sin duda se convertiría en una leyenda como el divorcio de la copa de vino. Pude ver a la gente sacando discretamente sus teléfonos, probablemente enviando mensajes de texto a sus cónyuges y amigos sobre el colapso matrimonial más espectacular en la historia del Club Campestre San Ángel. Los ejecutivos farmacéuticos que habían presenciado todo el intercambio permanecieron en un silencio incómodo, claramente inseguros de si debían fingir que no había pasado nada o excusarse silenciosamente de lo que obviamente era una crisis muy personal. El doctor Montemayor no dejaba de mirar su reloj y de mirar hacia la salida mientras su equipo de consultoría intercambiaba miradas incómodas. Los clientes potenciales de Raquel acababan de ver a su esposo terminar públicamente su matrimonio, y la oportunidad de contactos profesionales que tan desesperadamente había intentado proteger se estaba evaporando ante sus ojos.
Damas y caballeros, si me disculpan, dije al grupo del doctor Montemayor con perfecta cortesía, creo que mi esposa tiene algunos asuntos que discutir con ustedes sin ninguna complicación matrimonial. Las palabras fueron dichas con una civilidad tan tranquila que de alguna manera se sintieron más devastadoras que si hubiera empezado a gritar. Pude ver el rostro de Raquel desmoronarse mientras se daba cuenta de todas las implicaciones de lo que acababa de suceder. La señora Isabela de la Garza, la presidenta del Comité de Recaudación de Fondos y reina indiscutible de la jerarquía social del Club Campestre San Ángel, se acercó a nuestra mesa con el tipo de pasos medidos que sugerían que entendía exactamente cuán grave era la situación. Isabela había estado casada con un prominente abogado local durante 37 años y había presenciado todo tipo de drama social que el club tenía para ofrecer. Pero incluso ella parecía genuinamente preocupada por lo que acababa de observar. Diego, Raquel, dijo con esa voz cuidadosamente modulada que las mujeres ricas de la alta sociedad perfeccionan a lo largo de generaciones. ¿Está todo bien por aquí? Oímos que se rompía un vaso. Sus ojos se movieron deliberadamente de mi copa de vino con su contenido de platino a la copa de Chardonnay destrozada de Raquel, todavía esparcida por la terraza de mármol. Esto no era una preocupación casual, era una evaluación de daños por parte de alguien que entendía que el incidente de esta noche se discutiría en los círculos del club campestre durante años. Todo está perfectamente bien, señora de la Garza, respondí con una sonrisa que probablemente parecía más inquietante que tranquilizadora. Solo un pequeño accidente con la cristalería. Nada que no se pueda limpiar. Hice un gesto hacia el vaso roto de Raquel, luego levanté ligeramente mi propia copa de vino, asegurándome de que el anillo de bodas fuera claramente visible en el fondo. Aunque me temo que algunas cosas son más fáciles de limpiar que otras. Raquel intentó frenéticamente controlar los daños, su voz adquiriendo ese tono más agudo que siempre acompañaba su pánico. Oh sí, señora de la Garza. Solo un accidente tonto. Diego solo estaba jugando con su anillo. Ya sabe cómo son los hombres con sus joyas, siempre quitándoselas y poniéndoselas de nuevo. Forzó una risa que sonó absolutamente desesperada. Él hace esto todo el tiempo en casa, lo deja caer en su taza de café, en su vaso de agua. Es realmente encantador. Pero la señora de la Garza no se dejó engañar ni por un segundo. Sus ojos se movieron del dedo anular desnudo de Raquel a mi expresión deliberadamente tranquila, y pude ver sus cálculos mentales procesando la historia real. Esta mujer había navegado por la política de la alta sociedad durante 4 décadas. Reconocía un matrimonio terminando cuando lo veía, y ciertamente entendía la importancia de un hombre quitándose el anillo de bodas frente a una sala llena de testigos. Ya veo, dijo la señora de la Garza con una especie de neutralidad diplomática que de alguna manera transmitía una comprensión completa. Bueno, estos eventos de recaudación de fondos ciertamente pueden ser emocionalmente abrumadores. Quizás a ambos les gustaría salir a tomar un poco de aire fresco. Los jardines están particularmente hermosos esta noche, y la privacidad puede ser muy reparadora durante los momentos difíciles. La sugerencia fue hecha con un tacto tan elegante que me tomó un momento darme cuenta de que nos estaba ofreciendo una ruta de escape de la creciente multitud de curiosos. Pero no estaba interesado en la privacidad ni en el control de daños. Si Raquel quería priorizar su imagen profesional sobre nuestro matrimonio, entonces podía lidiar con las consecuencias profesionales de esa elección. Es muy amable de su parte, señora de la Garza, pero en realidad estoy disfrutando bastante de la velada, dije, tomando otro sorbo deliberado de mi copa de vino. Es increíble lo clarificadores que pueden ser ciertos momentos. A veces no te das cuenta de lo mucho mejor que te sientes hasta que dejas de cargar con un peso innecesario. La subasta benéfica se suponía que era el evento principal de la noche, pero claramente se había convertido en un entretenimiento secundario. Podía ver a los invitados en otras mesas estirando discretamente el cuello para ver mejor nuestro drama, y al subastador le costaba mantener la atención mientras la gente seguía mirando en nuestra dirección. La ironía era perfecta, Raquel se había preocupado tanto por su imagen profesional que había creado el espectáculo más memorable en la historia reciente del club campestre. Raquel seguía intentando salvar la situación con el grupo del doctor Montemayor, pero su desesperación se hacía cada vez más evidente. Lamento mucho esta interrupción, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Diego ha estado bajo mucho estrés en el trabajo últimamente. Ya sabe cómo se ponen los ajustadores de seguros durante las temporadas de mucho trabajo. A veces, la presión simplemente lo supera.
El doctor Montemayor asintió cortésmente, pero pude verlo archivando mentalmente todo este incidente bajo razones para trabajar con representantes farmacéuticos más estables. Su equipo de consultoría ya estaba dando pequeños pasos hacia atrás, claramente queriendo distanciarse de lo que obviamente era una crisis personal que podría reflejarse negativamente en cualquier relación comercial. La oportunidad de contactos de Raquel no solo estaba arruinada, estaba espectacularmente destruida. En realidad, interrumpí con perfecta amabilidad, nunca me he sentido menos estresado en mi vida. Hay algo increíblemente liberador en no tener que fingir más. Levanté mi copa de vino en un brindis simulado, con el anillo de bodas claramente visible en el fondo. Por las relaciones auténticas y la comunicación honesta. La frase, divorcio de la copa de vino, comenzó a circular entre la multitud como una etiqueta, y pude ver a los invitados tomando discretamente fotos de nuestra mesa. A la mañana siguiente, esta historia se compartiría en todos los círculos sociales conectados con el Club Campestre San Ángel. La reputación profesional de Raquel no solo estaría dañada, sería legendaria por todas las razones equivocadas. La señora de la Garza hizo un último intento de intervención diplomática. Quizás deberíamos continuar esta conversación en la oficina del gerente del club. A veces, estas situaciones se benefician de un entorno más privado donde las emociones pueden procesarse más cómodamente. Aprecio la sugerencia, respondí, terminando mi vino y colocando suavemente la copa de nuevo en la mesa con mi anillo de bodas todavía prominentemente exhibido en el fondo. Pero creo que esta conversación ya está completa. Algunas declaraciones no requieren una discusión prolongada. Solo requieren reconocimiento. Miré directamente a Raquel, cuyo rímel comenzaba a correrse a pesar de sus desesperados intentos por mantener la compostura. ¿No estás de acuerdo, querida? Me transformé en un compañero de piso educado pero emocionalmente distante en el momento en que entramos por la puerta de nuestra casa esa noche. El cambio fue inmediato y absoluto. Simplemente dejé de ser el esposo de Raquel y me convertí en un extraño cortés que casualmente compartía la misma dirección. Cuando ella intentó desesperadamente explicar lo que había sucedido en el club campestre, alegando que era un malentendido nacido de la presión laboral, escuché con el mismo interés desapegado que mostraría a un vecino discutiendo sus problemas de cuidado del césped. Diego, por favor. Tienes que entender, suplicó Raquel mientras yo colgaba metódicamente mi chaqueta del traje y comenzaba a prepararme para dormir. Estaba nerviosa por la presentación. La cuenta del doctor Montemayor podría cambiarlo todo para mí, y entré en pánico. No quise decir lo que dije sobre actuar como si estuviéramos casados. Su voz llevaba ese tono desesperado que sugería que finalmente estaba comprendiendo la magnitud de lo que había sucedido entre nosotros. Entiendo perfectamente, respondí mientras me cepillaba los dientes con calma. Estabas siendo honesta sobre cómo ves nuestro matrimonio en contextos profesionales. Aprecio la claridad. Mi tono fue perfectamente agradable, lo que de alguna manera hizo que las palabras fueran más devastadoras de lo que habría sido la ira. Pude ver su reflejo en el espejo del baño, de pie en el umbral con una apariencia absolutamente perdida. A la mañana siguiente, comencé a implementar lo que en privado llamé el protocolo de acomodación. Si a Raquel le preocupaba que parecer casada pudiera dañar su imagen profesional, entonces me aseguraría de que nunca más tuviera que preocuparse por ese problema. Cuando mencionó el próximo congreso farmacéutico en Monterrey, donde había planeado que la acompañara, me negué cortésmente. No quisiera hacerte parecer no disponible para clientes potenciales, expliqué mientras preparaba café para uno en lugar de nuestras 2 tazas habituales. Tendrás muchas mejores oportunidades de contactos sin un esposo rondando, creando la impresión equivocada. La lógica era impecable, y Raquel no podía discutirla sin contradecir sus propias preocupaciones expresadas en el club campestre. El sábado por la mañana trajo nuestro partido de tenis habitual en el Club Campestre San Ángel, una tradición que habíamos mantenido durante 3 años. Raquel apareció en la cocina vestida de tenista, sosteniendo nuestras 2 raquetas con una sonrisa expectante que sugería que pensaba que las rutinas normales podrían restaurar las relaciones normales. ¿Listo para el tenis?, preguntó con una alegría forzada. Pensé que podríamos desayunar en el club después. Quizás arreglar las cosas con la señora de la Garza sobre lo de anoche. La sugerencia reveló lo poco que entendía sobre el cambio fundamental que había ocurrido entre nosotros. Hoy no jugaré al tenis, dije mientras leía la sección financiera de la mañana.
No querría que los otros miembros nos vieran como una pareja después de tus preocupaciones sobre parecer casada en contextos profesionales. El club campestre está lleno de clientes farmacéuticos potenciales, después de todo. Pasé la página casualmente, como si discutiera algo tan mundano como el pronóstico del tiempo. Raquel se quedó allí, sosteniendo ambas raquetas de tenis, la realidad de su nueva situación finalmente comenzando a penetrar. Diego, estás siendo ridículo. El tenis no es trabajo. Es solo nuestro tiempo. La frase sonó hueca incluso mientras la decía, probablemente porque se estaba dando cuenta de lo poco que, nuestro tiempo, había significado para ella cuando entraba en conflicto con el avance profesional. Ya no hay, nuestro tiempo, respondí con naturalidad. Dejaste eso claro cuando me pediste que dejara de actuar como si estuviéramos casados. Simplemente estoy respetando tus deseos. Doblé el periódico y me levanté para rellenar mi taza de café. Además, jugar al tenis juntos podría confundir a la gente sobre tu disponibilidad. No querríamos eso. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina doméstica que se parecía más a una pensión bien administrada que a un matrimonio. Me encargué de todos mis propios recados, cociné mis propias comidas y mantuve mi propio calendario social sin consultar ni incluir a Raquel. Cuando ella intentaba preparar cenas elaboradas como ofrendas de paz, se lo agradecía cortésmente, pero le explicaba que ya había comido o que tenía otros planes. Solías amar mi lasaña, dijo una noche, de pie junto a un plato que probablemente le llevó 3 horas preparar. La cocina olía increíble, y pude ver que había puesto la mesa con nuestra vajilla buena y encendido velas. Claramente, esto estaba destinado a ser una cena de reconciliación romántica. Huele delicioso, reconocí mientras me ponía la chaqueta. Estoy seguro de que lo disfrutarás. He quedado con Tomás para cenar en ese nuevo asador del centro. Tomás era mi colega de la oficina de seguros, y la cena fue completamente espontánea, pero Raquel no necesitaba saber eso. Que tengas una velada encantadora. Los intentos de seducción de Raquel se volvieron cada vez más desesperados y transparentes. Usaba mi perfume favorito, el caro que generalmente guardaba para ocasiones especiales. Compró lencería nueva y la dejó casualmente visible en nuestra cama. Empezó a usar esos camisones de seda que sabía que encontraba irresistibles, paseándose por la casa con ellos mientras preguntaba por mi día con un interés exagerado. Pero mantuve la misma indiferencia educada que mostraría a una extraña atractiva en una cafetería, un reconocimiento agradable sin ningún compromiso más profundo. Cuando se acurrucó a mi lado en el sofá mientras yo veía las noticias de la noche, no me aparté, pero tampoco respondí. Simplemente seguí viendo la televisión como si ella fuera un mueble atractivo que casualmente compartía el sofá. ¿No nos extrañas?, preguntó una noche, con la voz ligeramente quebrada mientras se acercaba más a mí durante una pausa comercial. ¿No extrañas lo que teníamos juntos? La pregunta estaba cargada de desesperación y genuina confusión sobre cómo habíamos llegado a este punto. Extraño lo que pensé que teníamos, respondí sin apartar la vista de la pantalla. Pero resulta que eso se basaba en un malentendido fundamental sobre el propósito de nuestra relación. El comercial terminó y subí un poco el volumen, terminando efectivamente la conversación sin ser abiertamente grosero. La parte más satisfactoria de este nuevo acuerdo fue ver a Raquel luchar con la logística de la vida independiente. Se había acostumbrado a tener un compañero que anticipaba sus necesidades, se encargaba del mantenimiento del hogar y le brindaba apoyo emocional durante los periodos de trabajo estresantes. Ahora estaba descubriendo lo que se sentía al manejar todo sola mientras vivía con alguien que la trataba con cordial indiferencia. Cuando la lavadora comenzó a hacer ese ruido chirriante que significaba que la banda se estaba desgastando, Raquel me lo mencionó durante el desayuno. La lavadora está fallando de nuevo. ¿Podrías echarle un vistazo?, preguntó con la expectativa de que yo me encargaría automáticamente de la reparación doméstica. Probablemente deberías llamar a un servicio de reparación, sugerí mientras revisaba los correos electrónicos en mi teléfono. Estoy seguro de que hay varios buenos en la sección amarilla. La sugerencia era perfectamente razonable, pero su expresión mostraba que estaba empezando a entender que yo ya no era su solución automática a los inconvenientes de la vida. Pero tú siempre arreglas esas cosas, protestó, como si nuestra dinámica anterior fuera de alguna manera legalmente vinculante. Eso era cuando actuaba como un esposo, respondí con una leve sonrisa. Hemos establecido que ese era un comportamiento inapropiado en ciertos contextos.
Terminé mi café y enjuagué la taza en el fregadero. Estoy seguro de que lo resolverás. 3 semanas después del incidente del club campestre, abrí silenciosamente cuentas bancarias separadas y redirigí mi cheque de pago de la compañía de seguros sin fanfarria ni anuncio. La decisión se sintió práctica y tardía. Si Raquel quería operar como una profesional independiente sin las complicaciones del matrimonio, entonces deberíamos manejar nuestras finanzas como los socios comerciales en los que aparentemente nos habíamos convertido. Transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi nueva cuenta y dejé una simple nota explicando el cambio en la encimera de la cocina. Diego, ¿qué es esto?, preguntó Raquel esa noche, agitando la carta de notificación del banco con evidente angustia. ¿Por qué estás abriendo cuentas separadas? Siempre hemos compartido todo financieramente. Su voz transmitía un pánico genuino, probablemente porque estaba empezando a comprender las implicaciones prácticas de nuestro nuevo acuerdo. Los profesionales independientes deben manejar sus propias finanzas, expliqué mientras preparaba mi cena para uno. Elimina cualquier confusión sobre obligaciones financieras o gastos compartidos. Tendrás un control total sobre tu dinero sin ninguna complicación matrimonial. La lógica era irrefutable, tomada directamente de sus propias preocupaciones sobre la independencia profesional. Raquel se quedó mirando los documentos del banco durante un largo momento, probablemente calculando cómo este cambio afectaría su estilo de vida. Nuestra cuenta conjunta siempre había proporcionado un colchón para sus gustos caros y sus comisiones farmacéuticas irregulares, pero ahora operaría con su salario real sin que mi ingreso como ajustador de seguros complementara sus elecciones. Pero, ¿qué pasa con la hipoteca, los servicios públicos, nuestros gastos compartidos?, preguntó, su voz adquiriendo ese tono más agudo que indicaba un pánico creciente. ¿Cómo manejamos las facturas del hogar si mantenemos todo separado? Las dividiremos proporcionalmente según los ingresos, respondí con naturalidad. Yo me encargaré del 60%, ya que gano más. Tú puedes cubrir el 40%. Es un acuerdo justo que refleja nuestra respectiva capacidad de ingresos. Saqué una calculadora y comencé a tomar notas en un bloc de notas legal. Tu parte de la hipoteca será de unos 15,000 pesos mensuales, más los servicios públicos, la comida y los costos de mantenimiento. El color desapareció del rostro de Raquel mientras procesaba estas cifras. Se había acostumbrado a tener acceso a mi ingreso completo mientras mantenía un control total sobre sus propias ganancias, pero ahora se enfrentaba a la realidad de pagar realmente su parte proporcional de nuestro estilo de vida. La verdadera prueba llegó 2 semanas después, durante lo que debería haber sido una cena de clientes rutinaria en Sonora Grill Prime, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Raquel había organizado una reunión con 3 posibles compradores farmacéuticos de un sistema hospitalario regional, y había planeado impresionarlos con su gusto sofisticado y su atención al detalle. Desafortunadamente, había calculado mal su crédito disponible. Estaba en casa leyendo informes de la industria de seguros cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto que habría sido hilarante si no fuera tan patético: tarjeta de crédito rechazada en el Sonora. ¿Puedes llamar al banco? Debe haber algún error. El mensaje fue seguido inmediatamente por otro: esto es tan vergonzoso. Mis clientes me están viendo discutir con el mesero. Esperé exactamente 30 minutos antes de responder: no es mi cuenta, no es mi problema. Quizás quieras revisar el saldo de crédito disponible. Apagué mi teléfono y volví a leer sobre los protocolos de evaluación de daños por inundaciones, sintiéndome más relajado de lo que me había sentido en meses. Raquel llegó a casa 2 horas después con una apariencia absolutamente mortificada, su rostro enrojecido por la humillación. Diego, no puedo creer que no me ayudaras esta noche. ¿Sabes lo vergonzoso que fue que mi tarjeta fuera rechazada frente a 3 clientes importantes? Tuve que pedirle dinero prestado al doctor Pérez solo para cubrir la cuenta. Lamento que hayas tenido una noche desagradable, respondí con genuina simpatía. Pero no estoy seguro de por qué esperabas que te rescatara de una situación financiera en la que no estuve involucrado en su creación. Querías independencia financiera, y eso incluye administrar tu propio crédito de manera responsable. Pero estamos casados, gritó prácticamente, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Las personas casadas se ayudan mutuamente en situaciones embarazosas. ¿Estamos casados?, pregunté con fingida confusión, mirando mi dedo anular desnudo. Recuerdo claramente que me pediste que dejara de actuar como si estuviéramos casados porque era profesionalmente inconveniente.
Simplemente estoy honrando esa solicitud de manera consistente. La situación se volvió aún más esclarecedora cuando la compañera de cuarto de la universidad de Raquel, Sofía, vino de visita durante el fin de semana. Sofía era una de esas personas observadoras que se daban cuenta de todo y no tenían ningún filtro a la hora de hacer preguntas incómodas. A las 6 horas de llegar, había identificado todas las señales de nuestra ruptura matrimonial y comenzó a ofrecer comentarios. ¿Dónde está tu anillo de bodas, Diego?, preguntó Sofía durante el desayuno del sábado, sus ojos moviéndose entre mi mano desnuda y la evidente incomodidad de Raquel. ¿Y por qué ustedes dos tienen horarios completamente separados? Raquel mencionó que no ibas a la cata de vinos esta tarde, y aparentemente te perdiste su congreso farmacéutico el mes pasado. Diego está pasando por una fase, dijo Raquel rápidamente, lanzándome una mirada de advertencia. Ha estado muy concentrado en el trabajo últimamente y necesita algo de espacio para concentrarse en su avance profesional. La explicación sonaba ensayada y desesperada. ¿Una fase? Sofía levantó una ceja con evidente escepticismo. Esto parece menos una fase y más como si fueran dos extraños educados compartiendo una hipoteca. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a algún lugar juntos como pareja? La pregunta quedó en el aire como una acusación porque ni Raquel ni yo podíamos recordar un ejemplo reciente. Cada evento social, cada cena fuera, cada actividad de fin de semana se había convertido en un esfuerzo separado desde el incidente del club campestre. De hecho, vivíamos como extraños educados que casualmente compartían los gastos de vida. Fuimos juntos a esa gala benéfica hace 3 semanas, ofreció Raquel débilmente, lo que me hizo reprimir una risa, ya que esa fue la noche en que nuestro matrimonio terminó efectivamente. ¿Y cómo fue eso?, presionó Sofía, sintiendo claramente que había más en la historia. ¿Lo pasaron bien juntos? No pude resistirme. Fue muy esclarecedor, dije con una leve sonrisa. A veces, los eventos sociales te ayudan a entender las relaciones más claramente que años de rutina diaria. Raquel parecía querer desaparecer debajo de la mesa de la cocina. La visita de Sofía obligó a Raquel a enfrentar cuán dramáticamente se había deteriorado nuestra relación. Tener un observador externo comentando sobre nuestras vidas separadas, la falta de anillos de boda y la completa ausencia de comportamiento de pareja hizo imposible mantener ninguna ilusión sobre el estado actual de nuestro matrimonio. No estábamos peleando ni discutiendo, simplemente coexistíamos como compañeros de piso eficientes que una vez habían estado casados. ¿Sabes a qué me recuerda esto?, dijo Sofía el domingo por la mañana mientras ayudaba a Raquel a empacar sus cosas. Al divorcio de mis padres. Pasaron exactamente por esta fase en la que eran perfectamente educados el uno con el otro, pero estaban completamente desconectados emocionalmente. Duró unos 6 meses antes de que finalmente admitieran que se había acabado. Raquel no respondió a la observación de Sofía, pero pude verla procesando la comparación y probablemente reconociendo su precisión. De hecho, estábamos siguiendo el patrón de un matrimonio que había terminado emocionalmente, pero que aún no se había disuelto legalmente. La única pregunta era cuánto tiempo mantendríamos esta farsa civilizada antes de reconocer la realidad obvia. Después de un mes de mi indiferencia educada y mi retirada emocional sistemática, la compostura de Raquel finalmente se hizo añicos por completo durante lo que se convirtió en nuestra última conversación real como marido y mujer. Estaba leyendo informes trimestrales de la industria de seguros en mi oficina en casa cuando ella apareció en el umbral, con el rímel ya corrido por sus mejillas y sus manos temblando de evidente angustia. La crisis se había estado gestando durante semanas, y había observado su creciente desesperación con el mismo interés desapegado con el que observaría una tormenta acercándose desde una distancia segura. Diego, tenemos que hablar, dijo, con la voz quebrada por una emoción apenas contenida. No puedo seguir viviendo así. Esta rutina de extraños educados me está volviendo absolutamente loca. Siento que me estoy volviendo loca en mi propia casa. Se desplomó en la silla frente a mi escritorio, luciendo más vulnerable de lo que la había visto desde nuestros días de universidad. ¿Qué te gustaría discutir?, pregunté, dejando mis informes y prestándole toda mi atención. La pregunta era genuina. Tenía curiosidad por ver si finalmente reconocería lo que realmente había sucedido entre nosotros en el club campestre. Necesito que me perdones, dijo entre lágrimas que parecían auténticas en lugar de manipuladoras. Sé que lo que dije esa noche fue horrible, cruel y completamente equivocado.
Estaba asustada por la presentación y preocupada por mis cifras de comisiones, y entré en pánico cuando vi al doctor Montemayor. Pero no quise decir nada de eso, Diego. Te juro que no quise decir lo que dije sobre actuar como si estuviéramos casados. Estudié su rostro durante un largo momento, buscando señales de remordimiento genuino en lugar de manipulación estratégica. Las lágrimas parecían bastante reales, y su desesperación era ciertamente auténtica, pero había aprendido a ser escéptico de las demostraciones emocionales de Raquel cuando coincidían con conseguir lo que quería. ¿Por qué te estás disculpando exactamente?, pregunté, manteniendo mi voz neutral y profesional. Quiero asegurarme de que estamos discutiendo el mismo incidente. La pregunta la obligó a articular específicamente lo que había hecho mal en lugar de ofrecer disculpas vagas que podrían retractarse fácilmente más tarde. Te pedí que dejaras de actuar como si estuviéramos casados porque pensé que perjudicaría mis oportunidades de contactos, dijo, las palabras saliendo apresuradamente. Me preocupaba que el doctor Montemayor y su equipo me vieran como, no disponible, si sabían que tenía un esposo que me apoyaba. Algunos de mis colegas habían mencionado que estar casada podría limitar el atractivo para los clientes masculinos, y me volví paranoica por perder negocios potenciales. Ahí estaba la verdad que había sospechado pero que ella nunca había admitido por completo. Su crueldad en el club campestre no había sido un lapso momentáneo de juicio. Había sido una decisión comercial calculada basada en el consejo de sus colegas de ventas farmacéuticas. Había utilizado su atractivo como una herramienta profesional y veía nuestro matrimonio como una interferencia con esa estrategia. Entonces, ¿te sentiste asfixiada por ser vista como la mitad de una pareja?, dije, repitiendo sus propias palabras. ¿Te preocupaba que estar casada limitara tu atractivo para los clientes masculinos y perjudicara tu potencial de comisiones? El resumen fue hecho sin juicio, solo con precisión clínica. Sí, susurró, pareciendo avergonzada, pero también aliviada de admitir finalmente la verdad. Varias personas en ventas farmacéuticas me habían dicho que las mujeres solteras tienen ventajas en las relaciones con los clientes, especialmente con los hombres que toman las decisiones. Empecé a preguntarme si estar obviamente casada me estaba costando oportunidades. Me recliné en mi silla, procesando esta confirmación de lo que ya había sospechado. La crueldad casual de Raquel en la gala benéfica no había sido por estrés laboral o pánico momentáneo. Había sido por ver nuestro matrimonio como una carga profesional que necesitaba ser gestionada estratégicamente. Ya veo, dije con calma. Entonces, el problema fundamental no es lo que dijiste esa noche. Es lo que realmente crees sobre el valor de nuestra relación en tu contexto profesional. La distinción era crucial porque revelaba que su disculpa era sobre las consecuencias de su honestidad, no sobre la honestidad en sí. Diego, por favor, suplicó, extendiendo la mano sobre el escritorio hacia las mías. Sé que me equivoqué. Sé que te lastimé terriblemente, pero he aprendido la lección. Este mes de vivir como extraños ha sido una tortura absoluta. Te extraño tanto que me duele físicamente. ¿Nos extraño? ¿Qué extrañas exactamente?, pregunté, genuinamente curioso por su respuesta. ¿Extrañas tener un esposo o extrañas tener a alguien que paga el 60% de tus gastos de vida y se encarga de las emergencias domésticas sin quejarse? La pregunta golpeó como un golpe físico, y vi su rostro pasar por varias emociones antes de asentarse en algo que parecía una genuina autorreflexión. Extraño sentirme amada, dijo en voz baja. Extraño ser parte de un equipo con alguien que se preocupaba por mi éxito y felicidad. Pero no querías parecer parte de ese equipo cuando podría interferir con tus relaciones comerciales, señalé. Querías los beneficios privados del matrimonio sin el reconocimiento público. Eso no es una asociación. Es un acuerdo de conveniencia. Raquel se derrumbó por completo entonces, sollozando con el tipo de emoción cruda que no se podía fingir. Lo sé. Sé que fui egoísta, estúpida y cruel. Te di por sentado porque siempre estabas ahí, siempre apoyándome, siempre poniendo nuestra relación en primer lugar, incluso cuando no lo merecía. Pensé que podría tenerlo todo, un esposo devoto en casa y una flexibilidad profesional ilimitada en público. Y ahora has aprendido que esas dos cosas son mutuamente excluyentes, dije, no con crueldad. No puedes tener un matrimonio comprometido con alguien a quien te avergüenzas de reconocer en contextos profesionales. No me avergüenzo de ti, y protestó desesperadamente. Nunca me avergoncé de ti.
Solo tenía miedo de perder oportunidades debido a actitudes anticuadas sobre las mujeres casadas en ventas. Raquel, dije suavemente, me pediste que dejara de actuar como si estuviéramos casados frente a clientes potenciales. Si eso no es vergüenza, ¿cómo lo llamarías? No tuvo respuesta para esa pregunta porque ambos sabíamos la verdad. Su petición en el club campestre había revelado exactamente cómo veía nuestro matrimonio, como algo que debía ocultarse cuando se volvía profesionalmente inconveniente. El mes de distancia emocional simplemente había hecho que esa realidad fuera imposible de ignorar o racionalizar. ¿Puedes perdonarme?, preguntó con una voz apenas por encima de un susurro. ¿Podemos intentar reconstruir lo que teníamos? Prometo que nunca más te pediré que ocultes nuestra relación. Te presentaré como mi esposo en cada evento de negocios. Llevaré mi anillo de bodas con orgullo y le diré a todo el mundo lo afortunada que soy de tenerte. Miré a esta mujer con la que había estado casado durante 4 años, viéndola claramente quizás por primera vez. Las promesas sonaban genuinas, pero las hacía alguien que solo había aprendido a valorar nuestro matrimonio después de perder el acceso a sus beneficios. No se estaba disculpando por verme como una carga profesional, se estaba disculpando por haber sido descubierta expresando esa opinión públicamente. Le presenté a Raquel los papeles del divorcio un tranquilo martes por la mañana, exactamente 6 semanas después del incidente del club campestre. Mi abogado los había redactado, citando diferencias irreconciliables, lo que parecía la descripción más honesta de nuestra incompatibilidad fundamental. Había colocado los documentos legales junto a su taza de café con el mismo cuidado que una vez había usado para dejar notas de amor, pero este mensaje era decididamente diferente en tono e intención. ¿Qué es esto?, preguntó Raquel, aunque su rostro sugería que ya sabía exactamente lo que estaba viendo. Sus manos temblaban mientras recogía los papeles, escaneando el lenguaje legal con creciente horror. Diego, no puedes hablar en serio sobre esto. Hablo completamente en serio, respondí mientras preparaba tranquilamente mi desayuno. Algunas traiciones no pueden ser perdonadas ni olvidadas, y lo que sucedió entre nosotros entra en esa categoría. Queremos cosas fundamentalmente diferentes del matrimonio, y seguir fingiendo lo contrario sería injusto para ambos. Raquel se quedó mirando los papeles del divorcio durante varios minutos, su café enfriándose mientras procesaba la realidad de la disolución legal. Pero me disculpé, dijo finalmente, su voz con una nota de genuina confusión. Expliqué por qué dije esas cosas. Prometí cambiar por completo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? Tu disculpa fue muy sentida, reconocí honestamente, pero no cambia el problema fundamental. Ves nuestro matrimonio como algo que puede ser gestionado estratégicamente dependiendo de los contextos profesionales. Eso no es una asociación. Es un acuerdo comercial con beneficios románticos. Ella hojeó los papeles, probablemente buscando alguna indicación de que esto era una negociación en lugar de una decisión final. Diego, la gente comete errores en los matrimonios. Eso es normal. Se superan los problemas juntos. Eso es lo que significa el compromiso. No te rindes en el momento en que sucede algo difícil. Esto no fue un momento difícil, corregí suavemente. Esto fue una revelación sobre cómo ves fundamentalmente nuestra relación. El problema no es que dijiste algo cruel en un momento de estrés. El problema es que lo decías en serio, y probablemente lo dirías de nuevo si surgieran las mismas presiones profesionales. Inicialmente, Raquel se negó a firmar los papeles y amenazó con luchar contra el divorcio, afirmando que yo estaba siendo irrazonablemente duro y desechando 4 años de matrimonio por un solo incidente. Consultó con su propio abogado, exploró sus opciones legales y pasó varias semanas convencida de que podía prevenir o retrasar significativamente el proceso mediante diversas maniobras tácticas. Mi abogado dice que no tengo que aceptar esto, anunció una noche, agitando un escrito legal con evidente satisfacción. Él cree que podemos llegar a un acuerdo de reconciliación en su lugar. Tal vez algo de terapia de pareja, una separación de prueba, algo que no implique destruir completamente nuestra relación. Tienes toda la razón, acepté amablemente. Puedes luchar contra esto tan duro como quieras. Arrástralo por los tribunales durante meses o incluso años, pero el resultado será exactamente el mismo, estaremos divorciados. La única diferencia será cuánto tiempo, dinero y dignidad desperdiciemos en el proceso.
Mi tranquila aceptación de una prolongada batalla legal pareció desinflar su espíritu de lucha más eficazmente de lo que cualquier argumento podría haberlo hecho. Ella esperaba que entrara en pánico ante la perspectiva de un divorcio costoso y contencioso, pero yo ya había aceptado el resultado inevitable y estaba preparado para llevarlo a cabo sin importar los obstáculos. El avance se produjo durante un momento de honestidad brutal unas 3 semanas después de iniciado el proceso. Raquel estaba revisando los términos del acuerdo financiero cuando levantó la vista de los papeles con algo que se asemejaba a una claridad genuina en lugar de un cálculo estratégico. «Nunca vas a volver, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Incluso si firmo estos papeles, incluso si cambio todo sobre cómo manejo mi carrera, incluso si paso los próximos 10 años demostrando que he aprendido la lección, nunca volverás a confiar en mí». «No», respondí sin dudar. «No lo haré. Porque la lección que crees haber aprendido es sobre gestionar mejor las apariencias, no sobre valorar nuestra relación de manera diferente. Lamentas las consecuencias de tu honestidad, no la honestidad en sí». Ella absorbió esta evaluación en silencio, probablemente reconociendo su precisión a pesar de su deseo de discutir lo contrario. El mes de vivir como extraños educados había demostrado que mi retirada emocional no era un castigo diseñado para traerla de vuelta, era una recalibración permanente de cómo veía nuestra relación. «Realmente te amé, ¿sabes?», dijo finalmente, su voz con lo que sonaba a un arrepentimiento genuino en lugar de un ruego manipulador. «Quizás no de la manera que merecías, pero te amé a mi manera egoísta y complicada». «Sé que lo hiciste», respondí, y lo decía en serio. «Pero el amor no es suficiente cuando viene con condiciones sobre cuándo y cómo puede ser reconocido públicamente. El matrimonio requiere a alguien que esté orgulloso de estar casado contigo, no a alguien que lo vea como una desventaja profesional que debe ser gestionada estratégicamente». Los procedimientos judiciales finales fueron sorprendentemente breves y civilizados. Cuando el juez preguntó sobre las posibilidades de reconciliación, Raquel admitió en voz baja que no había ninguna, aceptando finalmente que mi desapego emocional era permanente e irreversible. Había pasado semanas esperando que la presión legal pudiera obligarme a volver a la mesa de negociaciones, pero las formalidades del tribunal dejaron claro que realmente había terminado con nuestro matrimonio. ¿Alguna de las partes desea hacer alguna declaración sobre la disolución de este matrimonio?, preguntó el juez, siguiendo el protocolo estándar para los divorcios de mutuo acuerdo. «No, su señoría», respondí. «Los papeles hablan por sí mismos». Raquel pareció que podría decir algo por un momento, luego simplemente negó con la cabeza. «Ninguna declaración, su señoría». El juez firmó el decreto final, y nos divorciamos oficialmente en menos de 1 hora. Al salir del juzgado, sentí una abrumadora sensación de liberación que no tenía nada que ver con la vindicación o la venganza. Simplemente estaba libre de una relación en la que mi amor había sido visto como un impedimento para la carrera en lugar de un regalo precioso que debía ser atesorado y protegido. «Diego», llamó Raquel cuando llegamos a los escalones del juzgado. «Quiero que sepas que perderte fue el error más grande de mi vida. Espero que algún día puedas recordar los buenos momentos que pasamos juntos sin que todo este dolor lo ensombrezca todo. Espero que encuentres a alguien que aprecie tus ambiciones profesionales sin requerir que ocultes la relación», respondí sinceramente. «Todo el mundo merece estar con alguien que comparta sus prioridades». No fue cruel ni amargo, solo un reconocimiento honesto de que habíamos sido fundamentalmente incompatibles de maneras que no podían resolverse mediante el compromiso o la terapia. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, comencé a salir con Laura Mendoza, una profesora de literatura de preparatoria que enseñaba en el prestigioso Instituto Lomas Altas al otro lado de la ciudad. Conocerla había sido completamente accidental. Literalmente nos topamos en el mercado orgánico de la Condesa cuando choqué con ella mientras examinaba jitomates orgánicos. Se había reído de la colisión en lugar de molestarse, y luego pasó 20 minutos discutiendo los méritos relativos de las variedades de herencia con un entusiasmo genuino que no tenía nada que ver con impresionar a nadie. Laura era todo lo que Raquel nunca había sido, segura sin ser calculadora, profesionalmente ambiciosa sin ver las relaciones como obstáculos para su carrera, y genuinamente orgullosa de ser vista conmigo en cualquier contexto. Nuestra primera prueba real llegó en la gala de invierno del Instituto Lomas Altas, un evento formal de recaudación de fondos que reunía a maestros, administradores, padres y líderes empresariales locales en apoyo del programa de becas de la escuela. «No puedo esperar a que conozcas a todo el mundo», dijo Laura mientras entrábamos en el elegante salón de baile decorado con luces blancas y vegetación invernal.
La directora Ramírez ha estado preguntando por ti desde que mencioné que estaba saliendo con un profesional de seguros. Aparentemente, la escuela ha tenido algunos problemas con su cobertura de propiedad. La diferencia en su entusiasmo fue inmediatamente evidente. Donde Raquel me había presentado con una renuencia apenas disimulada, preocupada por cómo mi presencia podría afectar su imagen profesional, Laura prácticamente resplandecía mientras me guiaba a través de la multitud de educadores y miembros de la junta escolar. Me tomó de la mano con naturalidad, me incluyó en las conversaciones orgánicamente y claramente veía mi asistencia como una mejora en lugar de una complicación para sus relaciones profesionales. Diego, me gustaría que conozcas a nuestra directora, la directora Ramírez, dijo Laura con evidente orgullo mientras nos acercábamos a una mujer distinguida de unos 50 años. Diego es el ajustador de seguros del que te he estado hablando, el que podría ayudarnos con nuestras preguntas sobre la evaluación de la propiedad. El apretón de manos de la directora Ramírez fue firme y acogedor. Laura habla de ti constantemente, dijo con una sonrisa cómplice. Está absolutamente encantada, y por lo que he observado esta noche, el sentimiento parece ser mutuo. El comentario fue hecho con la calidez de alguien que genuinamente se preocupaba por la felicidad de Laura. Ella es bastante increíble, estuve de acuerdo, apretando suavemente la mano de Laura. Me siento increíblemente afortunado de que haya aceptado salir con un ajustador de seguros. La mayoría de la gente encuentra las evaluaciones de daños a la propiedad increíblemente aburridas. No, Laura, rió la directora Ramírez. Ella encuentra todo fascinante si le importa a alguien que le importa. Eso es lo que la convierte en una maestra tan excepcional. Tiene este don de hacer que la gente se sienta escuchada y valorada. La velada continuó con Laura presentándome a jefes de departamento, miembros de la junta escolar y colegas de toda la vida con el mismo entusiasmo genuino que le había mostrado a la directora Ramírez. Cada presentación incluía mi nombre, mi profesión y, por lo general, algún detalle sobre por qué estaba emocionada de que conociera a esa persona en particular. No había ningún cálculo estratégico sobre las apariencias o las ventajas de los contactos, solo un orgullo auténtico por compartir su vida con alguien que le importaba. Este es mi novio, Diego, le dijo al jefe de la junta escolar durante la presentación de la cena. Me ha estado ayudando a entender los problemas del seguro de propiedad para la compra de mi primera casa. Resulta que los ajustadores de seguros lo saben todo sobre los posibles problemas que debes buscar en las casas antiguas. El contraste con el enfoque de Raquel fue absolutamente sorprendente. Laura veía mi experiencia como interesante y valiosa en lugar de aburrida e irrelevante. Hacía preguntas reflexivas sobre mi trabajo, recordaba detalles de conversaciones anteriores y parecía disfrutar genuinamente aprendiendo sobre las complejidades de la industria de seguros que la mayoría de la gente encontraba tediosas. Durante la parte de la subasta benéfica de la noche, Laura pujó con entusiasmo por un viaje de fin de semana a una cabaña en la montaña, explicando que pensaba que sería perfecto para que lo disfrutáramos juntos. Cuando ganó la subasta, me besó en la mejilla con naturalidad y susurró, «No puedo esperar a tenerte para mí sola durante todo un fin de semana». El afecto espontáneo, expresado a la vista de sus colegas profesionales, habría horrorizado a Raquel. Pero los colegas de Laura sonrieron con aprobación, claramente felices de verla en una relación que le traía una alegría evidente. Nadie pareció pensar que sus muestras públicas de afecto fueran poco profesionales o inapropiadas. Simplemente reflejaban a alguien que era genuinamente feliz y no tenía miedo de demostrarlo. Ustedes dos son adorables juntos, comentó la señora Pacheco, la veterana profesora de literatura que había enseñado en el instituto durante 30 años. Laura ha estado radiante desde que empezó a salir contigo, Diego. Es maravilloso verla tan feliz y estable. Caminando hacia nuestro coche después de la gala, Laura pasó su brazo por el mío con una satisfacción contenta. Eso fue perfecto, dijo, apoyándose en mi hombro. Me encanta presumir de ti ante mis colegas. ¿Viste lo impresionada que estaba la directora Ramírez cuando explicaste esos procedimientos de evaluación de propiedades? Definitivamente va a pedir tu opinión profesional sobre el proyecto de renovación del gimnasio. ¿No te preocupa que salir conmigo pueda afectar tus relaciones profesionales?, pregunté, en parte por curiosidad y en parte para confirmar que ella era genuinamente diferente de Raquel en este aspecto crucial. Laura dejó de caminar y me miró con genuina confusión. ¿Por qué me preocuparía eso? Me haces feliz. Tienes éxito por derecho propio y apoyas increíblemente mi carrera.
En todo caso, salir contigo mejora mi vida profesional porque estoy más segura y contenta en general. La respuesta fue dicha con una honestidad tan directa que sentí que algo se asentaba pacíficamente en mi pecho. Así era como se sentía estar con alguien que veía nuestra relación como un activo en lugar de una carga, alguien que estaba orgulloso de ser visto conmigo en lugar de gestionar estratégicamente cuándo y cómo se reconocía nuestra conexión. A través de conocidos mutuos y la inevitable red de chismes de pueblo pequeño, ocasionalmente escuchaba noticias sobre la situación de Raquel. Había empezado a salir con un representante de ventas farmacéuticas más joven llamado Marco, a quien aparentemente no le importaba que lo mantuvieran a distancia durante sus eventos profesionales. Según los informes, él se contentaba con asistir a las fiestas de la empresa como su acompañante, anónimo sin esperar presentaciones formales ni un reconocimiento público de su relación. Parece que encontró a alguien que acepta sus términos, comentó Laura cuando mencioné la noticia durante una de nuestras conversaciones de fin de semana. Algunas personas prefieren relaciones que se pueden compartimentar de sus vidas profesionales. No está mal, simplemente es diferente de lo que tú necesitabas. La perspectiva de Laura reflejaba la madurez emocional y la confianza segura que inicialmente me habían atraído hacia ella. No veía a Raquel como una competencia ni expresaba una satisfacción vengativa por las elecciones de mi exesposa. Simplemente reconocía que diferentes personas tenían diferentes prioridades en las relaciones y estaba agradecida de que las mías coincidieran con las suyas. La validación más satisfactoria llegó casi un año después de nuestro primer encuentro, cuando Laura me pidió que fuera su acompañante en el Congreso Anual del Sindicato de Maestros. El evento reunía a educadores de todo el estado, incluidos muchos representantes de compañías farmacéuticas que comercializaban programas de salud educativa a los distritos escolares. Probablemente debería mencionar, dijo Laura mientras nos preparábamos para la cena del Congreso, que podría haber algunos vendedores farmacéuticos en el evento de esta noche. El sindicato los invita porque patrocinan algunas de nuestras iniciativas de educación para la salud. Solo quería que lo supieras en caso de que nos encontremos con alguien de la industria de Raquel. Está bien por mí si está bien por ti, respondí, ajustándome la corbata en el espejo. Estoy orgulloso de ser tu novio sin importar quién pueda estar mirando. Bien, sonrió Laura, enderezando mi cuello con evidente afecto. Porque planeo presentarte a absolutamente todo el mundo como el hombre maravilloso que me hace increíblemente feliz. La declaración fue hecha con una calidez tan genuina que me di cuenta de que finalmente había encontrado a alguien que atesoraba nuestra relación exactamente tanto como yo.